Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, e kakchikela ri kahotay. Kun rutsili wech iwonogel kakawmach chivero ma ishkoch kumbech piking pari kaktihay talowich kun rusamach ri kakchikel chochi ri ching retamashik ri kakchikel chabel. Bienvenidos todos y todas a su programa Kaktihay Talwech, un programa especial preparado para ustedes para ayudarlos en el aprendizaje del idioma Kakchikel. Antes de iniciar la lección de hoy, tenemos el gusto de presentar a ustedes un pequeño reportaje sobre la espiritualidad maya. Es importante conocer al respecto porque dentro del idioma está inmerso la cosmogonía maya. Las ceremonias sagradas en el pueblo maya se han realizado desde tiempos ancestrales. Existen lugares específicos para hacerlos, y los guías espirituales o ajá son los encargados de conducirlos para que haya perfecta comunión entre lo material y lo espiritual. Las ceremonias se han realizado para diferentes propósitos. Los más comunes son para dar gracias por la vida, por la naturaleza, por nuestra existencia. También se realizan para encontrar el camino correcto que debemos seguir en nuestra vida, para no ir en contra de la filosofía maya. Hoy en día sabemos de la existencia de los nahuales, como lo son Pats, Aj, Ish, Sikin, Ahmak, Noh, Tihash, Kawok, Ahpu, Imosh, Ik, Akabash, Kat, Kan, Keme, Kej, Anil, Toj, Tzi, que son las fuerzas que rigen los días y cada día tiene una fuerza diferente. Pero hay más nahuales que nos ayudan a conectarnos con el mundo etéreo, con el ajau, o con los abuelos y abuelas que ya están en el otro mundo. Queremos compartir con ustedes la sabiduría del guía espiritual Valdemar Cristal sobre este tema. Noher nahual y nohel kate kamama como un nahual huatleo como un nahual kae chkarje koki coch más y kaski y kanata majesheta la nahual la shik panom heka yo kichajin campe nahual taar beko yo kichajin pa ich chaar eko kikin yo kitzakateng chuarte chuarkae akarent yoshik eko ave parejulo oluk mes eko ave parejulo oluk altar akarer katangro akarer kapikro nana hu uchkanim nana hu beyal ra santoil ra walashik ra uchka kheye okalkin kheye tskung alkin kheye patahin alkin irhenki birkan irhenki tsofkan irhenki yakan riqaqwal raqwal kol raqwal nim raqwal kahol raqwal kopoj yalan katsin kochin khaya kochi yaqwaj kochi kojerkin chirje nkitsut nketamaj nkina chimajbey shteikis kisikshik kate kamama. Luego de haber visto y escuchado sobre la cosmogonía maya o la espiritualidad maya, vamos a empezar con la lección de hoy. El contenido de la lección del día de hoy es sobre el nombre de las partes del cuerpo y cómo utilizarlos en una conversación. Bienvenidos entonces a la lección de hoy. Utzipetik kachalal chupamre khatejonik. Dikakchikel tejonik. Hanila Mateos Shermantit Edberi Hasamach. Mateos Chiruri Haf, Rumari Kakasle. Mateos Charlie Rumat Kobe Wiking. Mateos tejonel. Utzipetiki Bonohel chupamre khatejonik, chupamre kaktihay taluch. Hatakari Havs tuyar kana ohri chin hebel, siteli Hasamach, Wakamin Kakwampe, Hunk Akarupam Tijonik Chiwe. Bienvenidos sean a todos por ver nuestro programa Kaktihay Talawech. Y a continuación, Charlie,
vamos a realizar una retroalimentación de los conocimientos que adquirimos en la lección pasada. Como tú sabrás, en la lección pasada estuvimos abordando el tema de la posesión de sustantivos. Aprendimos a decir mi gato, por ejemplo, tu gato, nuestro gato, y a poseer diversos sustantivos. Bueno, Charlie, yo me recuerdo muy bien de que yo te hice varias preguntas y que tú las contestaste muy bien. Ahora te voy a hacer otras, ¿sí? ¿Uts, Charlie? Utska, Charlie. A ver, si yo sé que la palabra eyaj, ¿sí? Que la palabra eyaj es diente, entonces, ¿cómo voy a decir mi diente? Güey, ¿verdad? Güey. ¿Y quién te enseñó eso? Fíjate que estuve practicando. Ah, practicando y preguntando seguramente. Sí, fíjate. Ah, sí, Charlie, eso es seguro, porque pues se le quita la aj, ¿verdad? Eso es algo que vamos a abordar en el tema del siguiente segmento, o sea que ahora ya demos un pequeño adelanto. Muy bien, Charlie, ahora, por favor, necesito que tú cantes la canción de la lección pasada. ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Cuál era ese nombre que tenía? Numes, mi gato. Yatkakashak, Charlie, yatkakashak tap kapishan tap anautil. Jun, kai, oshi. Rinkojon hebel numes. Hantapin kikot netzang. Rinkojon hebel numes. Hantapin kikot netzang. Mes. Rete numes. No te ruchoy. Pare cochoch. Mes. Rete numes. No te ruchoy. Pare cochoch. Yalan uts, Charlie, yalan utsap en chireri kasama. Yalan utsap ishan. ¿Sabes, Charlie? Es importante que tú sepas varias canciones en idioma kaqchikel, ya que seguramente cuando tú tengas hijos vas a querer que ellos hablen en idioma kaqchikel, ¿verdad? Ja, Charlie, kitzig. Entonces tú, desde el momento en que los niños les vas a empezar a cantar, pues no les cantes canciones en español, cántales canciones en idioma kaqchikel, pues así los niños van a adquirir el idioma desde el principio y ya no va a ser una dificultad cuando sean grandes. ¿Ja, Charlie? ¿Querés tapen? Utka, Charlie. Shapen de Asamaj, ¿hiciste la tarea que te dije la semana pasada? Ese tu ja fue muy inseguro. ¿Y se te hizo fácil o se te hizo difícil? ¿Jaque? ¿Fácil o difícil? Ay, jate, joner. Las dos cosas, tejonel. Ay, las dos cosas. Bueno, Charlie, vamos a ver entonces tu tarea. Yo te pido por favor que se los pasarás a los señores productores y ellos van a poner en pantalla la tarea que tú realizaste, ¿sí? Ahora vamos a revisar si tiene algún error. A ver, ¿cómo se dice cerdo en idioma kaqchikel? Ajá. ¿Y carro? Chich. Bueno, vamos a ver tu tarea. Bueno, a ver, Charlie. Estoy viendo en pantalla la forma en que tú realizaste tu tarea. Y lo hiciste muy bien, porque de hecho es así, ¿verdad? Para decir mi carro, vamos a decir nuchich. Tu carro, achich. ¿Cómo se dice su carro? Lee tu tarea. Su carro. Sí, pero en idioma kaqchikel. Ruchich. Nuestro carro. Kachich. El carro de ustedes. Ichich. El carro de ellos o de ellas. Kichich. Kichich, ¿verdad? Y lo mismo resulta cuando nosotros lo hacemos con cerdo. Vamos a ver cómo se dice mi cerdo. Léelo. Wak. ¿Tu cerdo? Awak. El cerdo de él o de ella o su cerdo, si así quieres decirlo. Rak. Exactamente, rak. ¿Y nuestro cerdo? Kak. ¿El cerdo de ustedes? Iwak. ¿Y el cerdo de ellos o ellas? Kak. Yalan utsap, yalan utsap en chireri asamaj. Seguramente nuestros amables televidentes también realizaron su tarea y ahora habrán comprobado si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Aunque yo estoy muy seguro de que lo hicieron bien, porque lo único que tenemos que hacer es practicar. Mateos, Charlie, Aricia, Timboyo, gracias por ver nuestra primera parte de este programa. Vamos a una pausa y al regresar abordaremos el tema del día de hoy. Kaqtijay talowich.
Anila Matiosh, Rumantit et Perikasamach, Rikasamach Rubi, Kaktejaitaluch. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar observándonos y por ver nuestro programa denominado Kaktejaitaluch, es decir, Aprendiendo Cachiquel en televisión. A continuación vamos a desarrollar el tema del día de hoy, un tema muy importante y que tiene relación con el tema abordado en la lección número 9. Si se dan cuenta, dábamos 10 lecciones y eso es un gran avance. Espero que estemos repasando estas lecciones. Muy bien, esta lección del día de hoy es conocido como Peraj Chakulal. Así, Peraj Chakulal. Achker y Peraj Chakulal son las partes del cuerpo en idioma cachiquel, es decir, la denominación que recibe cada una de las partes de nuestro cuerpo. Yo sé que nuestras partes son muchas, ¿verdad? Si nosotros vamos a nuestra fisionomía es realmente bastante, porque incluso cada hueso tiene un nombre. Sin embargo, vamos a abordar en esta lección únicamente las partes más visibles y las más comunes, pues personalmente considero que es mejor que dominemos un vocabulario básico, pero que lo dominemos muy bien. Bueno, les voy a dar también algunas observaciones, les voy a dar a conocer que en idioma cachiquel, desde la óptica maya, en la naturaleza todos somos seres vivientes y por lo tanto todos somos hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a utilizar el mismo vocabulario para denominar cada parte de mi cuerpo, para denominar las partes del cuerpo de un animal o bien de un objeto. Yo sé que en español, por ejemplo, las sillas tienen patas. Los animales tienen patas y los seres humanos tenemos pies. En cambio, en cachiquel vamos a utilizar la misma palabra para decir pies del ser humano, patas del animal o bien patas de una silla, de una mesa. Porque, como les repito, desde la óptica maya todos somos hermanos y todos merecemos de respeto. Bueno, vamos a empezar entonces a conocer la denominación de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Vamos a utilizar mi cuerpo. Y seguramente allá también en su casa ustedes pueden ir tocándose cada parte del cuerpo que vamos a aprender el nombre en idioma cachiquel. Vamos a ver. Cuando vemos siempre, vemos primero esta parte, ¿verdad? Toda esta parte conocida como cabeza, le vamos a llamar holomaj. ¿Todos? Holomaj. Así como aparece en pantalla. Holomaj. Muy bien. Ahora, si vemos de una forma más específica, tenemos el pelo o el cabello. ¿Y cómo decimos pelo o cabello en idioma cachiquel? Decimos wiaj, así, wiaj. Yo sé que en algunas comunidades le llaman también is, y también se puede, sí, se permite. El idioma cachiquel es variado y su léxico es muy rico, entonces podemos decir también is. Si vamos más hacia abajo, vamos a ver el rostro. ¿Y cómo decimos rostro en idioma cachiquel? Decimos paluj. ¿Todos juntos? Paluj. Una vez más, paluj. Muy bien. Ahora también tenemos esto, la nariz. ¿Y cómo decimos nariz en idioma cachiquel? Decimos tzamaj, tzamaj. Un instrumento infalible para el aprendizaje de un idioma, así como el idioma cachiquel, es la boca, ¿verdad? Boca en idioma cachiquel decimos chiaj, chiaj. Así es, chiaj. Ahora bien, cuando nosotros tenemos chiaj, vamos a hablar. Pero para adquirir un idioma debemos oír y lo hacemos a través del shikinaj. Shikinaj, así como aparece en pantalla. Shikinaj. Muy bien. También tenemos esta parte de nuestro cuerpo que se llama telemaj. Así es. En idioma cachiquel, hombros se dice telemaj. Telemaj. Realmente las partes de nuestro cuerpo, el nombre no es difícil, realmente no es difícil, ¿sí? Porque tiene letras muy conocidas, ¿sí? Letras de uso frecuente incluso en el idioma español. Si vamos acá, vamos a decir, bueno, esta parte de nuestro cuerpo es conocido como pamaj. Digámoslo todos, pamaj, ajá. Y ese instrumento o esa parte de mi cuerpo que estoy utilizando para señalar cada una de las partes de mi cuerpo se llama apaj. Manos y brazos en idioma cachiquel se dice apaj, así como aparece en pantalla, apaj. Ahora tenemos también la cintura, ¿verdad? ¿Cómo decimos cintura en idioma cachiquel? Se puede decir shimpal, así, shimpal, o podemos decir rushe pamaj, así es, rushe pamaj, en idioma cachiquel, rushe pamaj. Luego tenemos
las piernas, ¿verdad? O también pies, ya que el idioma cachiquel tiene piernas o pies, se dice de la misma manera. Se dice akanaj. Todos juntos, por favor. Akanaj. No debemos olvidar cada una de estas partes, ni las debemos confundir. Otra vez, akanaj. Muy bien. Si queremos ver algunas partes más pequeñas de nuestro cuerpo, podríamos ver nuestras uñas, ¿verdad? Las uñas de nuestras manos o de nuestros pies. Vamos a decir ishkak. Así, ishkak, como aparece en pantalla. Ishkak. ¿Y qué es lo que circula dentro de nuestras venas? Pues nada más que kik. Así, kik. Vamos con la última parte del cuerpo humano. Vamos a ver ahora cómo se le llama a los músculos o bien la carne en idioma cachiquel. A los músculos les vamos a denominar ti-o-gil. ¿Cómo? Ti-o-gil. Una vez más, ti-o-gil. Recordemos que en cachiquel, cuando existan dos vocales, las tenemos que separar con una glotal. Muy bien. Una observación muy importante que deseo realizar en este momento es lo siguiente. Yo sé que actualmente están viendo en pantalla que la mayoría de las partes del cuerpo humano aparecen con la terminación aj. Pues les voy a indicar algo. Cuando nosotros vayamos a poseer estos sustantivos, nosotros ya no vamos a colocar esa parte aj, esa partícula ya no. Únicamente vamos a utilizar la raíz de este sustantivo. Es decir, si yo quiero decir mi estómago, yo no voy a decir nupamaj, no, voy a decir únicamente nupam. Y si quiero decir mi brazo, yo no voy a decir nuabaj, voy a decir nuka. Muy bien, la segunda parte de esta pequeña lección es el aprendizaje de algunas frases de uso frecuente en idioma cachiquel. Estas frases son muy importantes ya que a través de estas podremos generar muchísimas más. Estas frases son, me duele la cabeza. ¿Cómo decimos me duele la cabeza en idioma cachiquel? Nik-oshom nu holom. Así es. Nik-oshom nu holom. Muy bien. Y si yo quiero decir me lastimé la oreja, ¿cómo voy a decir me lastimé la oreja? Shinkuhig nu shikim. Así. Shinkuhig nu shikim. Muy bien. Ahora bien, si quiero decir tengo dos manos, voy a decir ko kai nuka. Así. Ko kai nuka. Espero que estemos repasando ahí en casa y que estemos repitiendo cada una de estas. Ahora bien, y si yo quiero decir tú tienes dos piernas, así, tú tienes dos piernas, únicamente habrá que decir rat ko kai aguakan. Todos juntos, por favor. Rat ko kai aguakan. Hanila Mateos, rumashit etrejum perajka samagre. Gracias por ver este segmento. Vamos a una pausa y regresamos a retroalimentar estos conocimientos. Los esperamos. Kaktijay Talowich. Hanila Mateos, Gracias por continuar con nosotros y por seguir viendo este proyecto denominado Kaktijay Talowich. Charlie, atcope huehue. ¡Jatijone! Ah, ya la Charlie. ¿Llenato, Charlie? ¡Jatijone! Mateos, Charlie, llenato, achukay, ato, conogeli, oquitetpe. Me vas a ayudar y les vas a ayudar a todos los que nos vean. Mateos, Charlie. Mateos, atcope huehue. Bueno, Charlie, como tú me quieres ayudar, y seguramente nuestros televidentes ya estaban esperando tu presencia, porque yo estoy seguro que tú les caes muy bien. Bueno, Charlie, como estuvimos viendo las partes del cuerpo humano, vamos a ver lo que se te quedó. ¿Cómo se dice cabeza en idioma cachiquel? ¡Jolomaj! Jolomaj. Ah, muy bien. Y si yo digo mi cabeza, ¡Jolón! jolón. Muy bien. ¿Cómo se dice esto? Esto, pies o piernas en idioma cachiquel. ¡Acanaj! Y mi pie o mi pierna, ¡Guaquén! Waken. Muy bien, Charlie. Yalan uts, Charlie. Es que Te se pone felicito. atención,
tijoné. Me pusiste mucha atención. Eso es muy bueno, Charlie. Eso es muy bueno. Bueno, Charlie, ahora te voy a enseñar una conversación en idioma cachiquel, y esta vamos a utilizarla también en la próxima lección. ¿Uts, Charlie? Tijoné. La primera parte dice, Shokaka, dilo tú. Shokaka. Ajá. Y se responde, Shokaka Mateosh. Shokaka. Mateos. Ajá. Luego yo te voy a preguntar, Achikeap Anon, y tú me vas a responder, Nik-oshon Rinuka. ¿Cómo? Nik-ashon Rinuka. Dilo. Ashon. Rinoka. Ajá. Y luego vas a preguntar, Achikeap Anon Rat. Achike. Apanon. Rat. Yo voy a decir, Uts Mateosh Mahun Ashon Chue. Y luego yo te voy a preguntar, Achike Shapan Chire Riaka. Dilo. Achike sapun. Ajá. Chire. Riaka. Riaka. Ajá. Y tú me vas a responder, Shinkujij Rikin Jun Pajipal. ¿Cómo? Shinkujij Rikin Jun Pajipal. 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 Muy Martillo. bien, Charlie. Ajá, como un martillo. Exactamente. Ahora yo te voy a decir, Tachajij Kari. Así. Y tú me vas a responder, Mateosh Hari Stimpun. ¿Cómo? Mateosh Hari Stimpun. Posteriormente yo te voy a decir, Yochon Yanchik. Te voy a decir adiós, Yochon Yanchik. Y tú me vas a decir, Mateosh Yochon Yanchik. ¿Sí? Mateos. Yochoyanchi. Muy bien, Charlie. Practiquemos, sí, practiquemos. Vamos a ver. Tijoné. Honka y Yoshi. Shokaka. Shokaka. Mateos. Achikeap Anon. Ashon. Rinoka. Ashon Grinoka. Ajá. Y luego me vas a preguntar, Achike. Apanon. Rat. Uts Mateosh. Mahun Ashon Chue. Achike Shapan. Shinkujij. Rinoka. Riken Jun. Pajipal. Tachajij Kari. Mateos. Jaristin. Yochon Yanchik. Mateos. Yochoyanchi. Uts, Charlie, Yalan, Uts. No te queda de tarea repasar esta conversación, y así mismo les queda de tarea pues repasar esta conversación, y en el próximo programa vamos a abordar nuevamente esta parte muy importante en el aprendizaje de nuestro idioma cachiquel. Guacamillo Ishan, Charlie, Nubetamaj, Hunkakapish, Navajo. Litinumes. Nek, Charlie, Manhattan, Ritinumes. No va a ser Ritinumes, eso ya lo aprendimos. Ahora va a ser otro Ish. Pero me gustó, Ish. Tijoné. Me gustó. Ah, qué bueno, Charlie, qué bueno que te estén gustando las canciones en idioma cachiquel. Wakamir Kapish Rupi Richakular. Nuestra canción se llama Las partes del cuerpo humano. Ah, sí, las partes del cuerpo humano. Te voy a enseñar la canción. Es re fácil, Charlie, re fácil. Mira muy bien, mira lo que yo voy a hacer y pon mucha atención. La canción dice así. Holomach telemach apach akanach apach akanach apach akanach holomach telemach apach akanach chukajun tzopinik. Y voy a saltar y tú vas a hacer lo mismo, ¿sí? Hum kai oshi, ¿sí? Holomach telemach apach akanach apach akanach apach akanach holomach telemach apach akanach chukajun tzopinik. Muy bien, Charlie. Yalan Uts, el de Kapish. Obviamente ahora pues te hace un poco difícil, pero yo sé que repasando y repasando mucho, esto se te va a facilitar. Y si nuestro anhelo es conversar de forma fluida en idioma cachiquel y comunicarnos con nuestros demás hermanos cachiqueles, pues no habrá otra forma, Charlie, no hay otra forma, amables televidentes, que practicar. Janela Mateo Shimonojer, Yochonyanchik, Yalan Uts, Charlie. Yochonyanchik.